Bueno, después de haber hecho la declaración de las variables, en este caso A, B, C, que son las variables que necesito, obviamente podemos declarar más variables aquí, pero para la solución de este problema básico necesitamos solamente tener tres variables. La variable A, que se va a representar al primer número, B al segundo, y la variable C, que va a representar en este caso al proceso de la suma de A más B. Entonces necesitamos simplemente tres variables. ¿Ya? Ahora, vámonos en este caso a la entrada. Lo primero que se hace dentro de un programa siempre es una entrada. Recordemos que el esquema general es entrada, proceso, salida. Este esquema es básico también. Cuando nosotros hagamos programas más complejos, este esquema se va a romper. Van a ver que el esquema ya no va a ser tan estricto, entrada, proceso, salida. Va a haber entrada, proceso, salida, pero de una forma ya más compleja. Ya se van a dar cuenta ustedes, ¿ya? Entonces aquí viene lo siguiente. Para nosotros especificar la entrada dentro de un programa, en este caso en C++, dentro del algoritmo utilizamos en este caso la palabra leer y dentro del algoritmo escrito, ¿no? Y para la salida escribir o imprimir. Dentro de un diagrama de flujo, jóvenes, dentro de un diagrama de flujo utilizamos estos símbolos, que son símbolos, ¿no? Que son las gráficas, porque el diagrama de flujo es un algoritmo gráfico, o sea, se basa en gráficas. Pero ¿qué cosa tendré que usamos nosotros para colocar la entrada de datos en un programa en C++? ¿Ya? Para leer datos en C++, se usa a lo que nosotros llamamos palabras reservadas, ¿ya? Aquí lo vamos a poner. A esto se le llama palabras reservadas, ¿ya? Estos son los tipos de datos y aquí. Se conoce como palabras, aquí, palabras reservadas del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje, ¿ya? Todos los lenguajes de programación tienen palabras reservadas. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en este caso, qué significa palabras reservadas? Son palabras que para un determinado lenguaje de programación tienen, tienen ya un significado específico, ¿ya? Por eso se llaman palabras reservadas, ¿ya? Por ejemplo, la palabra reservada sein, la palabra reservada seout, la palabra reservada, digamos, if, else y demás. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplos de palabras reservadas en C++. En otras palabras, bueno, valga la redundancia. En este caso, cada una de estas palabras ya tiene un significado para el lenguaje. Por ejemplo, la palabra if significa sí. La palabra else significa else, que se usa para hacer una sentencia selectiva. Entonces, ya tiene un significado en el lenguaje. La palabra sein, por ejemplo, sirve para leer algo. La palabra sell sirve para imprimir algo. Entonces, en este caso, estas palabras ya tienen un significado en el lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Si nosotros usamos la palabra, en este caso, escribir, pero leer, para hacer una entrada en un algoritmo escrito y la gráfica en el algoritmo gráfico, en el diagrama de flujo, en C++ usamos palabras reservadas. ¿Cuál será la palabra reservada que me permite leer un dato en C++? La palabra reservada que me permite leer un dato en C++ es la palabra sein. Sein, que viene con su flujo mayor, mayor. ¿Ya? Sein. Sein o sin. ¿Ya? Sein, pero sería en este caso lo correcto. Y la palabra reservada que permite hacer una escritura o una salida de datos sería en este caso la palabra reservada cout, ¿ya? Cout. Cout. Pero a diferencia del sin, viene con el flujo inverso, quiere decir menor, menor. Entonces, estas son las palabras que se usan en este caso para hacer una lectura y una salida en C++, pero se las conoce como palabras reservadas del lenguaje, lo que significa que yo no puedo usar estas palabras ni como variables ni como nada. ¿Por qué no puedo usar la palabra sin ni la palabra cout? Porque para el lenguaje ya tiene un significado específico. Entonces yo no lo puedo usar con otro propósito, porque ya tienen un significado establecido dentro del lenguaje de programación. ¿Se entiende lo que son las palabras reservadas, jóvenes? Sí, Ya. Dentro de C++ y dentro de los lenguajes de programación,
punto, etcétera, existen varias palabras reservadas, ¿ya? Que con el transcurrir del tiempo y con la experiencia y la resolución de varios ejercicios, vamos a ir conociéndolos. Entonces, en este caso, nosotros para hacer la lectura vamos a usar el flujo de entrada, ¿ya? En este caso, la palabra reservada que permite hacer la entrada de datos es en este caso la palabra CIN, ¿ya? ¿Saben por qué se llama CIN o SIN? Viene de la abreviación de consola IN. ¿In qué es, jóvenes? Si lo traducimos al español, IN, ¿qué viene a ser? Viene del inglés IN de entrada, ¿no veo o no? Entonces, esto vendría a ser console IN, o sea, entrada por consola. Por eso viene la palabra SIN, ¿ya? SIN y su flujo llega a ser mayor, mayor. Con la palabra SIN, mayor, mayor, lo que yo estoy haciendo es que voy a leer un dato por la consola, usando el teclado, obviamente, y se va a almacenar, utilizando el flujo mayor, mayor, se va a almacenar en una variable. La primera variable que voy a leer yo, pero el primer dato que voy a leer se guarda en la variable A. ¿No veo o no? En la variable A. Por lo tanto, para leer el dato ponemos sin mayor, mayor, le ponemos A. Y le ponemos 2 puntos. Y con esta línea de código, bueno, punto y coma, perdón. Con esta línea de código estamos haciendo la lectura de una variable. ¿Qué significa esto? Que se va a leer por la consola un dato y el dato que se lea se va a guardar en la variable A. Esto significa esta línea de comando. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Esto ya sería parte de la entrada de datos, ¿no? Entrada de datos. Lo vamos a poner como comentario también esto para que nos ayude a entender. Pero me falta leer otra variable. Me falta leer otro dato para la variable B. Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero leer otro dato? ¿Qué haríamos? Sí. Otra vez la palabra reservada, sein, mayor, mayor, y en vez de colocarlo A, ¿qué colocamos ahora? B. B. B, indicando que estoy leyendo, que el siguiente dato que voy a leer va a ser a la variable B. Y de esta forma, jóvenes, estoy haciendo la lectura de los dos datos. Pero se puede hacer así, o también se puede hacer de esta forma, les había dicho, ¿no? También se puede colocar sein A y al mismo tiempo vamos a poner otra vez mayor, mayor y le ponemos B. También se puede hacer esto, jóvenes, porque significaría que estamos leyendo un dato. El primer dato va a ir a A y el segundo dato va a ir a B. Entonces podemos hacer también esto directamente o también podemos hacer, en este caso, de esta forma, con doble línea de código. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? En este caso, para simplificarme la tarea, voy a colocar sin mayor, mayor A y luego le ponemos mayor, mayor B para que en el mismo flujo se lean ambas variables. Y esto un poquito me ayuda a reducir la cantidad de líneas de código, pero es prácticamente lo mismo. ¿No veo o no? Entonces, con esto estamos terminando la entrada de datos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Con esta línea de código estamos nosotros haciendo el equivalente a la entrada, ¿no? Que en este caso sería a este símbolo en el diagrama de flujo, pero en el algoritmo escrito sería esto, leer dos números y almacenarlos en A y en B. Entonces, esto, el equivalente en el lenguaje C++ había sido Cin, mayor, mayor A, mayor, mayor B. Entonces, estamos leyendo los dos datos, el primer dato en A y el segundo dato en B. ¿Ves? Es el equivalente al lenguaje. Lo mismo. Listo. Entonces, como ya hemos terminado la entrada, pasamos ahora al proceso. Dentro del procedimiento no se usa ninguna palabra reservada. En el procedimiento, lo que se pone en C++ es la expresión matemática que resuelve el problema, ¿ya? En este caso vamos a colocar A más B es igual a C, dice aquí. En este caso, aquí vamos a colocar lo mismo. Aquí colocamos C, toma el valor de A más B directamente y lo terminamos con un punto y coma. En este caso, en el proceso no hay necesidad de utilizar ninguna palabra reservada porque prácticamente el proceso es, pues, en este caso, es la solución mediante una ecuación matemática y esta es la ecuación que resuelve en este caso el problema. Por lo tanto, no hay necesidad de colocar ninguna palabra reservada. Directamente colocamos C, toma el valor de A más B. Pero, ¿qué opinan si le pongo esto? Si le pongo esto, ¿estará bien o está mal? A ver, ¿quién me puede decir?
Está mal, Inge, ¿Por qué? Pero estaría mal. porque No, la no, Z la no variable declarado. Z no Está declarado. Exacto, muy bien, se han acordado. La variable Z no está declarada. Tengo que usar las variables que están declaradas aquí. La variable Z al no estar declarada es desconocida para el lenguaje, ¿ya? Porque la declaración, jóvenes, es el proceso de reserva de memoria. En otras palabras, no se reserva memoria para la variable Z, entonces no existe la memoria. Como no existe memoria, no hay dónde guardar, entonces no está declarada, pues, ¿no ve? Entonces, en este caso, en lugar de A, tenés que colocar C. Aquí lo mismo. Si vos pones aquí, digamos, en lugar de A, le pones Y y aquí le pones X, digamos, estás cometiendo otro error, porque estás queriendo leer en la variable Y y en la variable X, pero estas variables no están declaradas acá. Entonces es importante tomar en cuenta aquello, ¿no veo o no? Ah, y aquí le ponemos la variable B. Listo. Entonces, esto simplemente sería el procedimiento. No hay que usar ninguna, en este caso, ninguna palabra reservada, simplemente colocar, en este caso, la ecuación que resuelve el problema. ¿Cómo se interpreta esto? C toma el valor de la suma de A más B. Las palabras A más B se va a sumar y ese valor va a ser el valor para la variable C. ¿Se entiende el proceso? Está facilísimo. Este sería prácticamente el proceso. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, Inge. Sí. Ya. Sí. Ahora aquí van a ayudar ustedes a ver si me están entendiendo, si están atentos ahí. Ya estamos 18 nomás, ya de 20 y tantos hemos bajado. A ver, lo que nos toca hacer ahora es, después de haber hecho el proceso, nos toca hacer la salida de datos. Ya he hecho el proceso, me toca hacer la salida, que significa que debo informar el resultado obtenido. Debo imprimir, en este caso, el resultado obtenido en cualquier dispositivo. Normalmente se imprime en pantalla. Entonces aquí sería la salida de datos. Tengo que mostrar el resultado. A ver, dentro del algoritmo escrito usamos la palabra escribir, el resultado es C. Dentro de un diagrama de flujo usamos este símbolo, ¿no? Porque es gráfico, es un diagrama, algoritmo gráfico. Dentro del lenguaje de programación, ¿qué palabras reservadas se usa para imprimir algo en pantalla? Cout. ¿No? Cout con su flujo menor. Entonces, aquí tenemos que utilizar cout, menor. ¿Y qué imprimimos? ¿Qué tenemos que imprimir? ¿Dónde está el resultado? Sí. En la variable C. Le colocamos C ahí. ¿Y con qué terminamos el programa? Bueno, la línea de código, perdón. Siempre termina con. Punto y coma. Exacto, con punto y coma. Entonces aquí le ponemos punto y coma. Y prácticamente, jóvenes, este sería el programa que resuelve este mismo problema que hemos explicado acá. Pero ahora ya hemos explicado a más detalle las palabras reservadas, la declaración de variable, los tipos, datos y demás. ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, más que se entiende, ¿se recuerdan? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ya. Una vez que hayas terminado de codificar, entonces tenemos que venir acá arriba, tenemos que guardar, ¿no ves? Siempre tenemos que guardar esto. Y después de guardar, antes de ejecutar, tenemos que hacer el proceso de compilación. Este que dice build, esta tuerquita, significa compilar. ¿Qué va a hacer la compilación? Lo que va a hacer es, en este caso, convertir todo este código al lenguaje equivalente para la máquina para que se pueda interpretar y la máquina pueda seguir cada instrucción que yo le haya dado. Entonces, compilamos esto y aquí abajito tenemos que observar si tengo algún error. Al ser un lenguaje de programación, en este caso, estricto y debe seguirse la sintaxis propia del lenguaje, aquí va a mostrar si hay algún error. Si tendría un error de punto y coma, o si tendría un error en alguna palabra reservada, entonces en este caso me va a salir un error. Por ejemplo, miren aquí. ¿Qué pasaría si yo le pongo aquí en lugar de sin, le pongo sim ahí? ¿Ya? En lugar de sin, lo voy a poner ahí sim. Lo voy a tratar de compilar y obviamente el programa no se va a poder compilar porque existe un error. ¿Qué me puede decir? ¿Por qué hay un error aquí? ¿Qué error está cometiendo ahí? La M. La N. La N, ¿no ve? La palabra reservada que conoce el lenguaje sin, no sin. Entonces aquí me está diciendo, mira aquí me está diciendo, sin no está declarado en este espacio. Unas palabras significa que no lo conoce. ¿Quién sin? Dice. Entonces, miren, un mínimo error
en una palabra reservada, en algún flujo, o en un punto y coma, o en palabras generales, un mínimo error en la sintaxis estricta que debe seguir el lenguaje de programación, va a hacer que no se pueda compilar. Y si no se puede compilar, pues obviamente no voy a poder ejecutar mi programa y tener el resultado. Lo voy a corregir. Después de corregir, tengo que guardar siempre, guardamos. Voy a volver a compilar y ahí está. En este momento me está apareciendo lo siguiente. Recordemos que esta parte de aquí abajo es la consola que me está dando los mensajes de, ya sean errores o todos los mensajes que me den, en este caso, en el proceso de compilación. ¿Qué me está diciendo aquí? El proceso ha terminado, dice, en este caso, en un tiempo de 0 segundos. No ha tardado nada en compilarse, rapidito lo ha compilado, porque es un programa pequeño, ¿no? Y me está diciendo que este programa que se ha compilado correctamente, ¿tiene cuántos errores? No tiene ningún error y no tiene ninguna advertencia. Warning es advertencia, alerta. ¿No o no? Errores. ¿Ya? Un programa en C++ puede compilarse y ejecutarse si tiene alertas. Las alertas solamente son algunos errores que hayas cometido, digamos, pero no es un error, digamos, un error de sintaxis fuerte que hace que el programa no se pueda compilar. Entonces, hay las alertas se pueden evadir. Pero si vos tienes un error, el error ya no. Si tienes un error, el error tiene que ser corregido porque ya los errores son considerados, en este caso, como se diría, digamos, errores ya graves, ¿no? Que en este caso no debe dejar pasar el proceso de compilación. Una vez que has compilado el programa, bien, le vas a volver a compilar, pero ya no. Te está diciendo que ya no se puede compilar porque ya ha sido compilado, entonces no puedes recompilar. Y nos tocaría ahora con el botón del play hacerlo correr. Voy a ejecutar el programa y se va a ejecutar. Y ustedes observan que en este momento se está abriendo una ventana de consola. Alguien me puede decir, pero ¿por qué hacer una consola? Ajá, pero ustedes se acuerdan que cuando hemos creado el proyecto, hemos creado un proyecto de consola. ¿No veo o no? Ahí está. Pero la máquina se queda parpadeando. La máquina se queda parpadeando. En este caso, indicando, a ver, ¿quién me puede decir por qué la máquina se queda parpadeando? ¿Qué está esperando? ¿Quién me puede decir? Que inserte las variables. Exacto. No, no las variables. Tiene que insertarle ¿qué? Los datos para las Datos. variables. ¿No veo o no? Le voy a poner un número. Digamos 5. Ahora, ¿quién me puede decir por qué otra vez se queda parpadeando? ¿Qué está pasando? Esperando el segundo dato. Exacto. En este caso está esperando que llene el valor para el segundo dato. Aquí le ponemos, digamos, el 6. Le pongo enter y automáticamente él me está botando 11. En otras palabras, yo le he mandado el 5, le he dado el 6 y él automáticamente me termina devolviendo el valor del 11. En otras palabras, la suma de 5 y 6, indicándome que el programa, y si me aparecen estas letras, quiere decir que el programa ha retornado 0. En otras palabras, si retorna 0, el programa ha terminado, se ha ejecutado en un tiempo de 58 puntos, en este caso, segundos, y bueno, milisegundos, ¿no? Y bueno, me dices, presiono una tecla para continuar. Presiono y se cierra. Por lo tanto, ese sería, en este caso, este sería, ya sería mi programa que está siguiendo las instrucciones que yo le he dado en el programa, en este caso, bueno, en este código escrito en C++. Y listo, prácticamente acabo de ejecutar mi programa. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, que Ya. Voy a explicar qué es lo que ocurre internamente, aunque ya lo he explicado, pero bueno, voy a explicar ahora qué es lo que está ocurriendo internamente y cómo hace el proceso de ejecución del programa. En este caso, bueno, es un algoritmo en realidad, ¿no? Pero ¿cómo se ejecuta? Atender muy bien a lo que voy a explicar. Esto es muy importante para que ustedes entiendan. Ya no lo voy a repetir como en primero, ya esto quiero repetirlo ahora para que se recuerden y después cuando hagamos un programa ustedes tienen que entender que así es como está funcionando. Ya, aquí. A ver. Cuando se ejecuta un programa en C++, lo primero que hace el compilador es verificar que tenga la estructura completa, que no le falte nada, que tenga las directivas necesarias, que tenga su espacio de trabajo, que tenga la función principal, que tenga la apertura y el cierre de la función principal y su retorno de 0 para decir que la función principal ha terminado y por ende el programa ha terminado de ejecutarse. Entonces, lo primero que hace en este caso la máquina es verificar que esté cumpliéndose con la estructura básica del lenguaje C++. Una vez que haya verificado que la estructura se cumple, jóvenes, se cumple,
Lo siguiente que hace la máquina es lo siguiente. Habíamos dicho nosotros que los algoritmos se ejecutan siempre de parte del inicio y termina en un final. Lo mismo ocurre con, en este caso, con el algoritmo gráfico. Empieza aquí en el inicio y termina aquí en el final. Y este es el orden de los pasos que se debe seguir o las instrucciones que se deben ejecutar. ¿No veo o no? En el programa en C++ ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces la máquina ya sabe que todo lo que has codificado debe ir dentro de la función principal. Por lo tanto, para la máquina, esta llave de aquí es el inicio y este es el final. Entonces, en otras palabras, la máquina sabe que todas las instrucciones que tú le has dado empieza aquí y termina acá. Por lo tanto, es como decir inicio y fin. ¿No veo o no? Entonces, la máquina encuentra esto, busca la función principal, encuentra esta llave, es allá. Entonces, toca ejecutar línea por línea las instrucciones empezando por aquí. Entonces, ¿qué hace la máquina? Viene aquí abajo y encuentra la línea número 7. Encuentra, ¿no? El orden no es 1, 2, siempre aquí. Empieza por aquí y aquí. Como es la línea número 6, entonces va a ser 7, 8, igual sigue siendo ordenado, ¿no veo o no? Entonces empieza por aquí y se encuentra con esta línea. En esta línea de código no va a hacer nada. ¿Por qué me atrevo a decir, jóvenes, que no va a hacer nada aquí? ¿Qué es esta línea de código? ¿Es una instrucción o qué es? Comentario. ¿Y los comentarios se ejecutan o no? No. Ya. Entonces, lo que hace la máquina es, encuentra esta línea y dice, ah, esta había sido un comentario, por lo tanto, esto no la ejecuta. Los comentarios no se ejecutan, entonces salta a la siguiente, que sería la línea número 8. Lega esta línea. Este ya no es un comentario, este ya es una instrucción. Entonces, la interpreta y la máquina dice, ah, ya, int ABC. ¿Qué es esto, jóvenes? Es la declaración de las variables. Internamente, ¿cómo funciona la declaración de variables? Internamente, cuando se declaran variables, se trabaja con la memoria de la computadora, ¿ya? A ver, voy a tratar de dibujarlo aquí. La memoria, jóvenes, se puede interpretar de varias formas, pero una de las interpretaciones básicas que podemos utilizar es que la memoria es como un conjunto de celdas, ¿ya? Es como un panal de abejas. Y ahí está, ¿no? Donde en cada celda o en una agrupación de celdas se pueden almacenar datos, dependiendo a la cantidad de datos que hay. Y dentro de la memoria existe un buffer, en este caso B, lo voy a llamar un buffer, le vamos a poner aquí, vamos a poner como una personita, un sargento ahí, un guardia de seguridad, que es el que se encarga de meter y sacar datos de la memoria, ¿ya? Ese lo conoce como buffer, así está ocurriendo internamente. Entonces, cuando se interpreta el código de int ABC, lo que se le ordena a la memoria es reservar espacios de memoria. Cada variable se guarda en la memoria, ¿ya? Por eso la memoria se llena. Cuando vos abres un juego, se está usando memoria porque se están procesando datos ahí. En un programa tan básico como esto, también se procesan datos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que ocurre es que se reserva, el buffer se encarga de reservar datos, en este caso la memoria, en este caso el procesador le ordena a la memoria reservar 3 variables, 3 espacios para las variables A, B, C. Entonces, aquí viene. Aquí, digamos que este espacio de acá arriba va a ser para la variable A, ¿ya? Donde sea, no lo hace. La desventaja que tiene en este caso es de que la memoria no es ordenada. La memoria reserva espacio donde encuentre libre, donde encuentre espacio libre. Entonces, digamos que este otro espacio de aquí abajo lo va a reservar para la variable, bueno, aquí me he equivocado. Para la variable B. Y aquí, y por acá, digamos, este otro espacio de memoria lo va a reservar para la variable C. Y le ordena al buffer, le dice, estas variables son de tipo entero, lo que significa que solamente pueden entrar números enteros. ¿Ya? Muy bien. En un principio, jóvenes, estas variables contienen basura, ¿ya? Aquí le vamos a poner basura. En C++ sigue manejándose eso, aunque ya en Java existe lo que es el garbage collector, que prácticamente nos permite hacer la limpieza interna de memoria, ¿ya? Pero en C++ existe basura todavía. Les voy a mostrar después internamente que todo lo que estoy explicando aquí les voy a demostrar que realmente está pasando. Entonces, existe ahí la basura, que se llama, ¿ya? Entonces, después de esto, entonces, y ya está. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que ocurre cuando se hace la declaración de las variables. Entonces, cuando se declara variables,
ABC, ya sabemos nosotros que internamente en la memoria de la computadora se reserva espacio de memoria. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ingeniero. Ya. Una vez que haya terminado la declaración, salta a la siguiente línea. La siguiente línea dice entrada de datos, pero es una línea de comentario, por lo tanto esta línea no lo va a ejecutar. Salta a la siguiente línea, dice sin A, sin B. ¿Qué quiere decir sin A, sin B? Recordemos que la palabra sin significa que va a hacerse una lectura por la consola, utilizando el teclado. Y los datos que se lean se van a guardar en A y se van a guardar en B. Digamos que yo puesto, como el mismo ejemplo de esta le he puesto el valor de 5. Entonces, ese valor de 5 llega por el buffer, llega por el buffer y le ordena al buffer almacenar este valor en la variable A. Entonces, el buffer busca quién es la variable A para este programa. Entonces, búsquense, ya, aquí está la variable A. Y lo que hace el buffer es primeramente verificar, dice, ya, este número o este valor que quiero meter a la variable A es compatible, es del mismo tipo de dato. En otras palabras, este 5 es un valor entero. En el caso de que este valor cumpla con el tipo de dato o los tipos o el tipo que puede entrar a este segmento, lo va a almacenar. En el caso de que tú quieras meter un valor que no sea correspondiente al tipo de dato, lo vas a rechazar y el programa se va a arruinar. En este caso, el valor de 5, ¿se puede guardar en A? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya, sí se puede guardar. Entonces, lo que hace, porque el 5 es un número entero y aquí pueden entrar enteros. Lo que hace en este caso el buffer es, primeramente va a limpia la basura, porque aquí solamente puede entrar un dato, nada más, no puede entrar 2, 3 datos diferentes, solamente entra un solo valor, ¿ya? Puede ser 5, 100, menos 30, lo que sea, siempre es un número, solamente uno. Entonces aquí saca la basura que tiene la variable A, y lo que hace ahí es, en este caso, meter al número 5. Aquí adentro va a meter al número, en este caso al número 5. Entonces llega por el buffer y el buffer se encarga de meter al número 5 ahí. Listo. Entonces con esto estaría terminando con la primera instrucción, que sería del sin mayor A. Pero tenemos en este caso el mayor B, que para la computadora significa que estamos leyendo otro valor y el valor que se lea se va a guardar en la variable B. Entonces llega otro valor. Cuando en el caso del ejemplo anterior, el valor que hemos leído es el valor del número 6. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en este caso el buffer agarra y verifica. Este 6 puede guardarse en la variable B. Allá. La variable B existe, sí existe. Allá, aquí está. Aquí viene algo interesante, jóvenes. Si vos quieres guardar, aquí es bien interesante. Si vos aquí le pones Y, nosotros sabemos que es un error porque la variable Y no está declarada. Pero internamente, ¿saben qué ocurre? Ocurre que el buffer va a querer buscar, ¿y dónde está pues, el segmento de memoria reservada que se llama Y? Yo tengo A, tengo B, tengo C. Como no hay Y, no sabe a dónde guardarlo, por eso ocurre ese error. ¿Se dan cuenta? No es tampoco tan difícil de entender esto aquí. Aquí tendría que ser la variable B. ¿No veo o no? Entonces viene aquí y dice el 6 se quiere guardar en la variable B. Lo que hace el buffer es buscar que haya un segmento para este programa que se llame B. Hay un segmento que se llame B, aquí hay A, aquí está B, entonces encuentra. Si no encuentra el segmento, ¿dónde lo va a guardar? Como no tiene dónde guardar, pues eso significa un error automáticamente, ¿sí o no? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Se han dormido, creo, ¿no? Ya, no importa, estamos acabando. Ahora, este valor del número 6, entonces se almacena en la variable B. Entonces, el buffer se encarga de meter este valor a la variable B. Aquí la va a meter y listo. Entonces, con esto habría terminado la siguiente instrucción. ¿Cuál? Esta otra. Por lo tanto, termina esta línea de código. Pues, de forma ordenada, por eso se avanza algoritmos, porque inicio, fin, y debe ser ordenado y lógico. Siguiente línea de código, dice proceso. Bueno, esto es un comentario, no lo va a ejecutar. Salta a la línea 12. Dice, se toma el valor de A más B. Entonces, esto tiene que procesarse. El microprocesador es el que se encarga de hacer este proceso matemático. Pero el microprocesador saca los datos de la memoria. No los va a sacar, no se va a inventar. Entonces, ¿qué ocurre?
Se le ordena al microprocesador hacer este proceso, ¿ya? Entonces, el micro agarra y dice, ya, yo tengo que hacer que, a ver, aquí está mi yo tengo que hacer que C toma el valor de A más B. Pero la pregunta es, ¿y qué cosas A y B? El microprocesador no conoce, entonces el microprocesador dice, él dice, ya, si quieres que haga este cálculo, tengo que saber cuánto vale A, cuánto vale B. Entonces ordena al buffer nuevamente de sacar dichos valores, copia de las memorias para hacer este procedimiento. Entonces él agarra y dice, ya, C toma el valor A. Entonces el microprocesador entra a la memoria y dice, ¿quién es A? Entonces este es A. Y saca el valor que está guardado dentro de ese segmento. ¿Quién está ahí? Está el 5. Entonces viene acá y viene el 5 ahí. Más en la variable B, entonces ordena al buffer, en este caso a sacar al que esté en la variable B. ¿Quién es la variable B? Es esto, es C. Entonces la variable C tiene aquí, en este caso saca el número 6 y lo reemplaza aquí por su valor. Hace un reemplazo de valores. Entonces, una vez que el microprocesador tenga los valores reemplazados, este cálculo ya se puede resolver. Entonces, él calcula y dice, ya, C toma el valor de 5 más 6, ¿cuánto es? Sería 11. Entonces, C toma el valor de 11. Entonces, aquí a la variable C, nuevamente se le está asignando el valor de 11. Entonces, ¿qué dice? Este valor no puede perderse. Entonces, el microprocesador dice, ya, yo ya te le he calculado el valor, es 11 el resultado. Y significaría que 11 va a ser el valor para C. En otras palabras, se le ordena al buffer insertar el valor de 11 en la variable C. Entonces viene por acá y mete y busca. ¿Quién es la variable C? Está aquí, que hasta ahorita sigue con la basura. Pero ¿qué hace el procesador? Perdón, ¿qué hace el buffer? Como el buffer tiene que meter, en ese caso, este valor aquí, entonces limpia la basura en este caso y mete el valor, en este caso mete el valor de 11. Listo, a la variable C. Una vez que ha terminado, el procesador libera su proceso, porque al final él dice, yo ya te lo he calculado y ya te he devuelto el valor y tú sabrás si lo has guardado o no. En este caso nosotros el resultado lo hemos guardado en la variable C. Entonces ya ha sido guardada en la memoria. ¿No veo o no? Y después de esto, ¿qué ocurre? ¿No? El procesador limpia su proceso y salta siguiente línea de código, 13. Salida de datos. Esto está en comentarios, así que no pasa nada, no se ejecuta. Salta y se encuentra con el cout. Que para nosotros el cout debería ser en este caso console out, sería salida, sería imprimir. Significa imprimir la variable C. Entonces, ¿qué quiere decir? Se le ordena al buffer sacar el valor de la variable C y imprimirlo en la pantalla. Cout significa imprimirlo, bueno, no en la pantalla, en la consola. Entonces, agarra y vamos a suponer que esta es mi consola, es la consola. Entonces, agarra y dice, en la consola tengo que mostrar la variable C. Entonces, el buffer viene, eso lo vamos a borrar. El buffer viene y va a sacar a la variable C. ¿Quién es la variable C? Es esta. Entonces, saca el que esté ahí. ¿Quién está en la variable C? Está el 11. Entonces, saca el valor del 11 y lo imprime, en este caso, como una copia, lo imprime en la consola. ¿Listo? Ahí está. Y después de eso, la computadora salta a la siguiente línea, se encuentra con el return 0. Recordemos que el return 0 significa que la función principal va a terminar. Entonces dice, ya, tiene que terminar el programa, se encuentra con la última llave, entonces significa que el programa ha terminado. Entonces, inicio, fin, y ha hecho paso por paso. Por lo tanto, esta es la forma como internamente el programa se está ejecutando. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Ya. Muy bien, entonces, a ver, regálenme unos 5 minutitos más, les voy a explicar algunas cositas sobre la tarea. Mismo enlace, conectan, por favor, y bueno, con eso estaríamos terminando, pero conéctense para que les explique algunas cositas más, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, Inge.